Vamos ahora a hablar del trastorno obsesivo-compulsivo y de una cantidad de síntomas que pueden aparecer a una determinada edad y nosotros por ahí nos acostumbramos o determinamos que esa persona tiene una u otra personalidad o es más hipocondríaca que la otra o sufre o es más nerviosa o tiene en algunas circunstancias de la vida ataques de pánico o la sensación de que le pasan determinadas cosas y que si no hace determinados rituales, bueno, esto le va a suceder. En fin, ¿cómo diferenciar una manía de una compulsión, de un miedo, de la sensación de descontrol, de fragilidad? Antes de meternos de lleno en la problemática con una de las invitadas, vamos a conocer la historia de vida de Romina, que empezó con una determinada cantidad de cosas hasta que finalmente llegó a un diagnóstico y por ende a su tratamiento. Empiezo a cantar a los 4 años a partir de la grabación de un tema para la banda de mi padre y de una gira en donde son contratados ellos a condición de llevar a la nena, que era yo. Lo cierto es que en realidad una niña de 4 años hiperexigida a convertirse en un fenomenito escénico, digamos, por supuesto tiene sus consecuencias. Elegí acordarme un poco tarde de olvidar. Los primeros síntomas de TOC los percibo sin saber que eran TOC, por supuesto. Muy tempranamente en la escuela primaria se manifestaban como intrusiones, pensamientos intrusivos de superstición que de alguna manera me compelían, me obligaban. De hecho, este es el ciclo y el circuito del TOC, a realizar compulsiones, en ese caso mentales o motrices con las manos. Muchos de estos síntomas se confundían con mi personalidad y entonces la vergüenza y la culpa por ser como era, y esto era un gran error, todavía me alejaban mucho más de la posibilidad del tratamiento, porque la sensación era que muchas de estas cuestiones que eran sintomáticas eran caprichos, o aspectos o rasgos de mi personalidad. Yo no supe que yo tenía TOC y que esto era un trastorno cabal, serio y complejo hasta que no fui diagnosticada hace 4 años. No fue hasta que finalmente el TOC se volvió insoportable y se volvió una pesadilla imposible de domeñar que pude aprender a desidentificarme de los síntomas, pero esto fue de la mano de terapeutas que tuvieron que realmente hacerme entender a mí y sobre todo a mi entorno que los síntomas son síntomas, que no son una decisión personal, sino una enfermedad. Me enteré dónde estaba nuestra casa. Yo, como cualquier otro con TOC, tenemos absoluta conciencia de la irracionalidad de las intrusiones, lo cual produce un nivel de frustración y de enojo por no poder controlar estas compulsiones, ¿no? Tan grande que va debilitando además la autoestima a puntos muchas veces de culminar en depresiones o en estados más graves. Siempre voy a tener síntomas, pero hoy sé qué hacer con ellos, muchísimo más que antes. Las recaídas son posibles, por supuesto, pero las herramientas conseguidas están a la vista. Y creo que es esto, ¿no? Animarse, atreverse a ir un poco contra la corriente de la sintomatología, a poner muchísima voluntad y recuperar los sueños. Te extraño lo que ya no. Bueno, primero agradecer profundamente este testimonio. Creo que es muy valiente el poder transmitir aquello que a uno le pasa. E inclusive, a propósito del TOC, existe una obra de teatro con muchísimo éxito en Buenos Aires que hace muchos años de alguna manera refleja determinadas cosas.
Y en algunos casos hasta se puede tomar a la ligera, ¿no? Nos reímos un poco de aquella persona que tiene una determinada conducta que a nosotros nos parece que puede ser un paciente con TOC. Sin tomar con la seriedad que corresponde realmente esta patología, este trastorno, sabiendo que esa persona que lo está teniendo lo sufre y, como decía ella recién, por más de que lo racionalice, digamos, es muy difícil poder encauzarlo o poder modificar estas conductas. Está con nosotros la doctora Tania Borda, que es especialista en este tema, investigadora, y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo diferenciar una cosa de otra? Que no sea un capricho, que ay, sos hipocondríaca, no, si no haces esto no podés seguir adelante, en fin, porque hay como una delgada línea, me da la sensación, ¿no?, que nos confunde. La delgada línea tiene que ver con el nivel de sufrimiento. O sea, cuando uno habla de una rutina, uno está hablando de algo que la persona básicamente hace para mejorar su calidad de vida. Cuando uno habla de un ritual, uno no está hablando de algo que mejora la calidad de vida. Romina hacía mucho hincapié en el malestar que a ella le generaba el TOC. Yo creo que lo más interesante es justamente saber cuánto sufre el paciente con TOC, y el nivel de sufrimiento es lo que va increyendo junto con el trastorno y hace que la calidad de vida del paciente pueda llegar a simular la de una persona esquizofrénica. Bueno, a ver, esta rutina nada tiene que ver con los hábitos que uno puede tener durante el día, que forman parte del trabajo, de su rutina de despertarse, de amanecer, etcétera, etcétera. Sino tiene que ver con acciones... Los hábitos están al servicio de la salud. Exacto. En cambio, las compulsiones y los rituales, no. Las compulsiones y los rituales están solamente al servicio de calmar un temor. Y el paciente es consciente, no tanto del temor, pero sí es consciente de esta necesidad imperiosa de realizar algo para evitar que ese temor justamente se haga presente, se viva. Claro. Vos decías al principio que a veces uno tiene miedo a algo, ¿no? Cuánto el TOC tiene que ver con los miedos. Y es cierto, son miedos irracionales que la persona lo que tiene es determinadas conductas con las que cree que puede llegar a controlar o evitar que aquello que está detrás del miedo suceda. Cuando te escucho hablar, pienso, bueno, aquellas personas que sufren de ataques de pánico también tienen un tremendo miedo a que algo les ocurra porque no pueden manejar o pretenden controlar una situación que les resulta inmanejable. ¿Cuándo ahí se cruza el umbral? ¿Cuándo una cosa se puede confundir con la otra? El ataque de pánico, a diferencia del TOC, el TOC tiene un mecanismo claro, que es que tiene síntomas, ideas obsesivas. Tenemos dos calidades grandes de síntomas. Las ideas obsesivas, que pueden ser ideas, imágenes o sensaciones, que siempre tienen que ver con un temor a que algo malo suceda, temor a enfermarme, temor a morir, temor a decir una mala palabra, temor a que Dios me castigue, temor a ser homosexual, temor a ser algo que uno no quiere ser o temor a hacer algo que uno no quiere hacer. Por ejemplo, las mujeres embarazadas es muy común que tengan miedo a hacerle algún tipo de daño a su bebé, a pesar de ser madres altamente protectoras de sus hijos. Esta idea obsesiva es la que genera el malestar y es la que justamente puede llevar a que la persona, si no realiza la compulsión, tenga la sensación de un ataque de pánico. Perfecto. Pero el cuadro de TOC es bastante más complejo que un ataque de pánico, porque consta básicamente de 3 síntomas. Tenés el afectivo, que es esta sensación que puede ser de ansiedad, de depresión o de distrés, tenés las obsesiones y tenés las compulsiones o rituales. Cuando hablamos de las conductas, sería importante poder graficar a qué tipo de conductas estamos hablando o de qué tipo de conductas estamos mencionando, para también que esto sirva como una manera de diferenciar y de reconocernos nosotros mismos en aquello que vos nos estás explicando, que me parece que también es importante, porque Romina, una de las cosas que ella trae es la dificultad también del entorno, de poder aceptar de que esto no es un capricho, de que esto no es una nena malcriada, de que esto no simplemente es una manera de llamar la atención, sino que es algo que es inherente a lo que le está pasando y que no puede manejar. Sí, digamos, por un lado está la dificultad entre diagnosticar en el caso de los chicos lo que es una conducta repetitiva de lo que es un ritual, ¿sí? Ritual se llama a una conducta que tiene un determinado formato y que solamente puede ser realizado en ese formato para generarme tranquilidad.
Dame un ejemplo. Por ejemplo, lavarme los dientes de una determinada manera. Entonces abro la canilla de una determinada manera, el cepillo tiene que no haber tocado determinado elemento, pongo la pasta de una determinada manera, cualquier cepillo no me va a dar lo mismo y recién ahí me empiezo a tranquilizar y tengo que empezar a tener la sensación de que nuevamente tengo control sobre mí mismo. Rafael Nadal, por ejemplo, en su ritual de poner las botellas, aquel que haya visto alguna vez un partido de tenis donde él juega, es realmente muy notorio y él lo expresa abiertamente, dice que él no puede si esto no se da de esta manera. Exacto, el paciente siente que recupera su bienestar psíquico, que recupera su control sobre su persona una vez realizado el ritual. Hasta ese momento siente que está a la deriva, que todo aquello que se le ocurrió puede llegar a suceder. Y que siempre son pensamientos negativos. Siempre son negativos. La diferencia con lo que serían los pensamientos negativos en el caso de la depresión es que el paciente con TOC tiene pensamientos negativos, intrusivos, igual que sucede en la depresión, pero en el caso de la depresión no hay una conducta específica elegida por el paciente que lo calme. Claro, está bien. En el caso del TOC, el diagnóstico es mucho más fácil de realizar desde la conducta compulsiva hacia la obsesión. O sea, normalmente las compulsiones son visibles. La gente se lava reiteradamente las manos, la gente va determinada cantidad de veces al médico, la gente necesita vestirse de un determinado modo, o sea, con un determinado... O ingresar a un lugar de una determinada manera. O pararse y sentarse en una misma silla. Las conductas compulsivas físicas son muy fáciles de observar. Lo que no es tan fácil de observar son las conductas compulsivas mentales. ¿Por qué? Porque es algo que sucede prácticamente a la vez de las ideas. Por ejemplo, pensamientos que tienen uno que ir concatenado con lo otro, porque si no pienso de esa manera o no imagino una situación de esa manera, no se va a producir. Yo pongo un ejemplo, a ver, que parece una tontera, pero seguramente ustedes cuando fueron chicos en algún momento habrán con el boleto del colectivo contar los números y si eso daba una determinada, un determinado número, eso significaba tal cosa y si no lo daba, daba tal otra. Entonces, la sensación o el vértigo que generaba ciertas cosas que tienen que ver como cuando somos chicos, ¿viste? O por ejemplo el famoso jueguito ese que si abrís un cartelito te da una manera y si abrís otro cartelito te da otra y uno lo cree como la verdad absoluta. El ejemplo que vos estás dando es lo que nosotros llamamos un ejemplo de pensamiento mágico. O sea, el pensamiento supersticioso guarda magia en el sentido de que yo creo que voy a lograr determinado objetivo a través de determinada conducta que no necesariamente está asociada. La diferencia entre un paciente con TOC y una persona normal, supersticiosa, es que la persona puede, a pesar de saber que puede algo no salir bien, o sea, si hacías determinados números en el boleto, no te da el número que vos querés, no necesariamente la persona cree que algo malo va a suceder, no tiene esa certeza. Perfecto. ¿Sí? Puede entender que eso es un juego. El paciente con TOC tiene certeza de ese temor. O sea, el paciente con TOC cree, y por eso Ro decía que cuando a mayor severidad del trastorno, más creen, están más convencidos están de que eso que ellos piensan que puede llegar a suceder es cierto. Estas rutinas, que no son rutinas, sino que obviamente responden a una cosa que no se puede manejar o a la manía, se pueden ir incrementando en siempre es lo mismo. Por ejemplo, me tengo que lavar las manos de esta manera, tantas veces por día o tantas veces por... El TOC siempre, a no ser que se le haga tratamiento, es un trastorno que va a mayor severidad. Y mayor severidad es tanto en la cantidad de ideas obsesivas que se les intruyen a las personas por día, en la frecuencia que esto sucede y también en el nivel de certeza que la persona tiene. Y a su vez, por el lado de la compulsión, cada vez son mayor cantidad los rituales que se hacen y estos rituales son cada vez más complejos. Por eso también afecta enormemente la calidad de vida de la persona. O sea, se ve presa de esta cantidad de rituales que debe hacer por día para evitar que algo tremendo, catastrófico le suceda a esta persona o a su familia o a su entorno o a sus seres queridos, lo que sea.
Vos habías introducido un concepto que me parece muy interesante, que tiene que ver con los más pequeños. Cómo poder identificar si esto es algo que responde a nuestra generación, a este mundo moderno hiperexigido, o que esto tiene que ver con algún componente genético, que esto se trae, esto se adquiere. El TOC tiene una alta prevalencia genética, en el sentido de que la mayoría de los pacientes con TOC tienen un familiar con TOC, con tics, con Tourette o con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Por otro lado, el TOC se empieza a poder diagnosticar a partir de los 4 años. Es un trastorno crónico en el cual la mayoría de la gente adulta que tiene TOC inició su trastorno en la infancia. Más de la mitad de los pacientes adultos con TOC iniciaron su TOC en la infancia. El TOC comienza como un juego y no es un juego. Y me parece que un elemento muy importante que nosotros logramos trabajar desde nuestras investigaciones es poder caracterizar el tipo de amistad que las personas con TOC realizan, porque digamos está muy descrito que los pacientes con TOC con sus familiares suelen tener un vínculo dual, en donde la familia suele participar del ritual o la familia se enoja mucho con los rituales. Pero nosotros a su vez planteamos... Porque se da cuenta, o en algunos otros casos por ahí ni se da cuenta o los pasa por alto. Sí, o a veces es para evitar la angustia. Claro. Muchas veces la gente colabora en el ritual como modo de evitar que el paciente se angustie. Quédate tranquila que yo te voy a ayudar a realizar tal y tal cosa, o a ir por esta calle de tal y tal manera para que no entres en pánico. Exacto. Eso se llama acomodación familiar. Sí. Y lo que nosotros le explicamos a la familia es que generalmente eso refuerza el trastorno. Claro. ¿Por qué? Porque si vos necesitas, para estar seguro que algo grave no va a pasar, determinada cuestión, y tu familia te ayuda a hacerlo, lo que tu familia te está diciendo es que eso grave puede pasar. Te está reafirmando tu miedo, tu temor. Entonces el trastorno con familiares que tienen acomodación a la sintomatología suele empeorar. Ahora yo quería también plantear una diferencia que es la de los pacientes con TOC en su relación con respecto a pares, ¿sí? Los pacientes con TOC, sobre todo los chiquitos, sufren mucho porque suelen ser chiquitos que tienen un solo amigo por la necesidad de control que acompaña el TOC, y cuando este amigo no, por alguna razón X, o se muda de colegio o se muda de barrio o se va, suelen permanecer sin amistades para toda la vida. Suelen tener un solo amigo, un solo vínculo, y este único vínculo es con quienes ellos suelen realizar juegos que tienen que ver con juegos reglados, juego de mesa, y si no prefieren estar con adultos. Son chicos que ante otro amigo, incitándolos a jugar, suelen no poder acomodarse al juego de otro chico. No, y aparte en el juego del niño hay flexibilidad mental. Hay todo un componente de la no previsibilidad de las cosas, ¿no? Es espontáneo, con lo cual es mucho más complejo. En el caso de los chicos con TOC, prácticamente el juego espontáneo no existe. No existe. Y el tema es que ellos sufren mucho, y nosotros en la investigación que llevamos a cabo desde el CONICET, lo que demostramos es que estos chicos con TOC quieren tener más amigos, lo que no tienen son los elementos para hacerlo. Y me parece que es importante también que ellos muchas veces refieren ser dejados de lado por los compañeros. Y esto en la temática del bullying toca muy de cerca, porque no es que los chicos necesariamente son burlados por sus rituales, sino que nosotros demostramos que tanto chicos con un TOC que sea observable, como son los rituales visibles, físicos, como aquellos que tengan rituales mentales, suelen tener el mismo tipo de patrón de amistad. Quiere decir que no viene de afuera. La problemática es interna, es del trastorno. Con lo cual hay que trabajar con el trastorno. Con el trastorno. Y fue muy interesante la respuesta que tenía de mis pacientes con TOC adultos cuando leyeron el artículo, diciéndome que ellos habían sufrido eso de chicos y que lo seguían sufriendo, y que nunca esto había sido eje de tratamiento. Porque normalmente el eje de tratamiento del TOC son las obsesiones, es la mutua reforzamiento que hay, el círculo vicioso que hay entre las ideas obsesivas y las compulsiones y los rituales.
Desde el punto de vista de la terapia cognitiva conductual, el trabajo, más allá de la edad del paciente, es haciendo exposición y prevención de la respuesta. Y exposición y prevención de la respuesta es una técnica de la terapia cognitiva conductual. A ver, un ejemplo, porque si no nos quedamos como con títulos que para nosotros nos resultan por ahí incomprensibles. Un ejemplo, ¿qué significa? Pues si una persona, por ejemplo, necesita, te lo digo con un chico ya que veníamos hablando, necesita guardar los útiles en la mochila de una determinada manera para estar seguro que nada grave va a sucederle, ni a él ni a sus padres. Entonces lo que hacemos en terapia es recordarle al paciente que lo que nos vamos a exponer es a su temor, ¿sí? No a su deseo de que algo malo suceda, sino a su temor de que algo malo pueda suceder, y que el paciente vea, por prevenir esa respuesta compulsiva, que ese suceso no pasa, sino que es la sensación de malestar la que sola se va a ir durante la técnica. Tenemos que hacer la pausa.